Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz. Y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio. Por mí tan indigno su sangre Él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar. Que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar, pagó mi rescate, no lo podré olvidar. Por siempre jamás al Señor agradeceré mi vida y cuanto yo tengo a Él daré. Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Puede ser que vengamos de diferentes lugares, de situaciones distintas, con historias de todos los rincones de la tierra. Nuestra individualidad es tan diversa, pero nuestra humanidad, sin duda, es la misma. Aprendemos, crecemos, avanzamos con esperanza en la dirección que indica nuestro corazón. Practicamos nuestra fe, sentimos dolor, damos amor y cometemos errores, sin importar quiénes somos, ni cuál es nuestra historia. A todos se nos invita a venir a Cristo y ser perfeccionados en Él. Realmente estaba pasando por un momento muy difícil.
Hubo muchos momentos en que me sentía perdido. Hace varios años desde que yo me conocía a Lorenzo, porque trabajábamos juntos en una caballeriza. Entonces yo sabía que él estaba buscando más, que él no estaba tan feliz como él quisiera ser. Siempre había dentro de mí algo que me decía que Dios existía. Y dijo, oye Randy, ¿eres tú cristiano? Y yo le dije que sí. Me dijo, ¿quieres una Biblia en español? Y yo acepté con gusto. Pensaba que aprovechar de esa oportunidad de también darle el libro de Mormón. Yo sentí que realmente era un libro que hablaba de Dios también. Pienso que fue el inicio de algo maravilloso en mi vida. Cuando conocimos a Lorenzo, él fue muy tímido. Feliz como una lombriz, gracias. Pero tenía un corazón bueno. Cuando me hablaron, algo dentro de mí quería un cambio de lo que estaba viviendo y quería ese cambio a ser una persona diferente mediante el Evangelio. Y él dijo que él siempre quiso cambiar, pero él nada más nunca supo la manera. Bienvenido a la iglesia. Las misioneras me llevaron a mostrar la iglesia. Una experiencia muy agradable. Realmente el Señor estaba ahí. Había sentido que Él me había estado preparando para que yo aceptara no solamente a las misioneras o el libro de Mormón, sino lo aceptara a Él en mi corazón. Lorenzo era una persona muy callada, muy tímido, no le gustaba mucho hablar. Poco a poco, gradualmente, él empezó a cambiar, empezó a sentirse bienvenido en la iglesia. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Recibió una responsabilidad. Lorenzo es mi brazo derecho. Ahora cada vez que voy a la iglesia es como ya me siento en familia. Es totalmente muy bueno. Tiene mucho gozo ahora, mucho más que lo tenía antes. Es una persona totalmente diferente. La iglesia necesita muchos Lorenzos. El tener el Evangelio en mi vida me ha ayudado en todas las cosas y me ha ayudado a poder desechar al hombre que era antes. Mi mensaje se centra en la relación que existe entre recibir un testimonio de que Jesús es el Cristo y llegar a convertirse a Él y a su Evangelio. Normalmente, los temas del testimonio y de la conversión los tratamos de forma separada e independiente. Sin embargo, adquirimos una valiosa perspectiva y una mayor convicción espiritual al considerar juntos estos dos temas importantes. Ruego que el Espíritu Santo nos instruya y edifique a cada uno. Del ministerio del apóstol Pablo podemos aprender mucho sobre el testimonio y la conversión. Cuando Jesús llegó a las costas de Cesarea de Filipo, hizo una penetrante pregunta a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió enseguida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tal como se manifiesta en la respuesta de Pedro y la instrucción del Salvador, un testimonio es el conocimiento personal de la verdad espiritual que se obtiene por medio de la revelación. Un testimonio es un don de Dios y está al alcance de todos sus hijos. Cualquier persona que busque sinceramente la verdad puede obtener un testimonio al ejercitar un poco de fe en Jesucristo para experimentar y poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, para someterse al influjo del Santo Espíritu y despertar en cuanto a Dios. El testimonio proporciona mayor responsabilidad personal y es una fuente de propósito, seguridad y gozo. Para procurar y obtener un testimonio de la verdad espiritual, es necesario pedir, buscar y llamar con un corazón sincero, con verdadera intención y con fe en el Salvador. Los componentes primordiales de un testimonio son saber que el Padre Celestial vive y nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador y que la plenitud del Evangelio se ha restaurado en la tierra en estos últimos días.
Mientras el Salvador enseñaba a sus discípulos durante la última cena, le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Es interesante notar que este poderoso apóstol había hablado y caminado con el Maestro, había presenciado muchos milagros y tenía un firme testimonio de la divinidad del Salvador. Sin embargo, incluso Pedro necesitaba instrucción adicional de Jesús sobre el poder del Espíritu Santo para convertir y santificar, y la obligación que él tenía de servir fielmente. La esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, que es posible por medio de la expiación del Salvador. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar la voluntad de Dios y ajustarse a ella, e incluye el compromiso consciente de convertirse en un discípulo de Cristo. La conversión es una expansión, una profundización y una ampliación de la estructura básica del testimonio. Es el resultado de la revelación de Dios, acompañado del arrepentimiento, de la obediencia y de las diligencias personales. Cualquier persona que sinceramente busque la verdad puede llegar a convertirse al experimentar el gran cambio en el corazón y al nacer espiritualmente de Dios. Cuando honramos las ordenanzas y los convenios de salvación y exaltación, seguimos adelante con firmeza en Cristo y perseveramos hasta el fin. Llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Hermanos y hermanas, la conversión es una ofrenda de amor y lealtad de nosotros mismos, que damos a Dios en gratitud por el don del testimonio. El libro de Mormón está repleto de relatos inspiradores de conversión. Amalequí, un descendiente de Jacob, declaró: «Quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda». Saber mediante el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo es importante y necesario. Sin embargo, el venir a Él de verdad y ofrecerle nuestras almas como ofrenda requiere mucho más que simplemente saber. La conversión exige todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente y fuerza. El pueblo del rey Benjamín respondió a sus enseñanzas al exclamar: «Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además sabemos de su certeza y verdad, por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente». El aceptar esas palabras, obtener un testimonio de su veracidad y ejercitar la fe en Cristo, produjo un potente cambio en sus corazones y una firme determinación a progresar y ser mejores. En el libro de Lamán se describe a los lamanitas convertidos como personas que se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios. Y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Como se destaca en estos ejemplos, las características claves relacionadas con la conversión son experimentar un potente cambio en nuestro corazón, tener la disposición de hacer lo bueno continuamente, seguir adelante en la senda del deber, andar con circunspección delante de Dios, guardar los mandamientos y servir con infatigable diligencia. Queda muy claro que estas fieles almas estaban profundamente dedicadas al Señor y a sus enseñanzas. La mayoría de las veces, la conversión es un proceso constante y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia potente o dramática. Línea por línea y precepto por precepto, de manera gradual y casi imperceptible, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones entran en sintonía con la voluntad de Dios. La conversión al Señor requiere perseverancia,
así como paciencia. Samuel el lamanita señaló 5 elementos básicos para convertirse al Señor. 1. Creer en las enseñanzas y profecías de los santos profetas según están registradas en las Escrituras. 2. Ejercitar la fe en el Señor Jesucristo. 3. Arrepentirse. 4. Experimentar un potente cambio de corazón. Y 5. Llegar a ser firmes e inmutables en la fe. Ese es el modelo que conduce a la conversión. El testimonio es el comienzo de la conversión y el requisito para que continúe. El testimonio es un punto de partida y no el destino final. Un testimonio firme es la base sobre la cual se establece la conversión. El testimonio solo no es ni será suficiente para protegernos en la tormenta de oscuridad y maldad en la que estamos viviendo en estos últimos días. El testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que precisamos. Algunos miembros de la Iglesia que tienen un testimonio han flaqueado y se han desviado. Su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos a los que se enfrentaron. Una lección importante sobre el vínculo que existe entre el testimonio y la conversión es evidente en la obra misional de los hijos de Mosía. Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios. Y estos son los que fueron convertidos al Señor. En estos versículos se describen 2 elementos importantes. 1, el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio. Y 2, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión y no pugnaron más en contra de Dios. Para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, o a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y a su divinidad y doctrina, y nunca se desviaron. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad adquirido por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido, con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio. Ahora quiero analizar una de las muchas interpretaciones posibles de la parábola de las 10 vírgenes, a fin de destacar la relación que existe entre el testimonio y la conversión. 10 vírgenes, 5 que fueron prudentes y 5 insensatas, tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. Por favor, consideren las lámparas que usaron las vírgenes como la lámpara del testimonio. Las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas del testimonio, pero no llevaron consigo aceite. Consideren que el aceite es el aceite de la conversión.
Mas las prudentes tomaron aceite de conversión en sus vasijas, juntamente con sus lámparas del testimonio, y tardándose el novio, cabecearon y todas se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas del testimonio. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, sí, el aceite de la conversión, porque nuestras lámparas del testimonio están débiles y se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». ¿Fueron egoístas las 5 vírgenes prudentes por no estar dispuestas a compartir, o indicaban correctamente que el aceite de la conversión no se puede pedir prestado? ¿Puede darse a otra persona la fortaleza espiritual que proviene de la obediencia constante a los mandamientos? ¿Puede transmitirse a la persona que lo necesita el conocimiento que se obtiene al estudiar con diligencia y meditar las Escrituras? ¿O puede que la paz que le brinda el Evangelio al fiel santo de los últimos días transferirse a la persona que esté pasando adversidades o grandes desafíos? La respuesta clara a cada una de estas preguntas es no. Como apropiadamente lo recalcaron las vírgenes prudentes, cada uno de nosotros debe comprar para uno mismo. Esas mujeres inspiradas no describían una transacción de negocios, más bien recalcaban la responsabilidad individual que tenemos de mantener viva la lámpara de nuestro testimonio y de obtener una provisión suficiente del aceite de la conversión. Este valioso aceite se adquiere una gota a la vez, línea por línea, precepto por precepto, con paciencia y perseverancia. No hay atajos. No es posible la preparación a último minuto. Por lo tanto, sed fieles orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite, a fin de que estéis listos a la venida del esposo. Prometo que al llegar a un conocimiento de la verdad y convertirnos al Señor, permaneceremos firmes e inmutables y nunca nos desviaremos. De buena gana abandonaremos las armas de nuestra rebelión. Seremos bendecidos con la luz brillante de nuestras lámparas del testimonio y con una provisión suficiente del aceite de la conversión. Y a medida que cada uno de nosotros esté más plenamente convertido, fortaleceremos a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros colegas. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un día yo me había burlado. Ahora me arrepiento de haber dicho eso. Me arrepiento de corazón y realmente es algo especial, lindo, hermoso. Es lo mejor que puede pasar en el mundo. Eder es un vecino, lo conozco desde pequeño. Con el paso del tiempo, comencé a ver algunas conductas que no eran muy adecuadas. Luego las conductas de él se pasaban mucho más a cosas que no eran normales. Realmente mi vida era un desorden antes de entrar a la iglesia. Mi vida fue algo un poco alocada. A los 16 años que tengo me involucré bastante con alcohol, drogas y con los pandilleros. Este era mi dicho: vivir hoy para no vivir mañana. Eso lo decía todos los días que yo me levantaba. Llegó a un extremo que dije: la vida es pura basura. Yo sabía lo que él estaba haciendo y le dijimos de una manera más directa que cambiara, que el Señor iba a estar muy contento con las decisiones que él tomara, si eran buenas. Cuando Luis Fernando me empezó a hablar un poquito de la iglesia, fue cuando ya empecé a querer un cambio en mi vida. Comenzamos con otro amigo a llevarlo a la iglesia. Cuando salimos, entonces él solo me dijo: ¿te gustó? Entonces sí. Yo le dije que sí. Siempre el domingo en la tarde ya él andaba normal,
como que no había pasado el domingo, pero lo invitamos para el siguiente domingo. Él ya estaba con su camisa blanca y es más, antes de que yo saliera, él ya estaba en el portón esperándonos. Entonces eso me animó bastante y yo creí que realmente no iba a volver a ir nunca más a la iglesia. Ese mismo domingo en la tarde lo invitamos a que estuviera con nosotros porque de nada servía que él sintiera en su corazón algo especial en la iglesia y luego seguía en su vida normal. Cuando los misioneros tocaron mi puerta y entraron a mi hogar, me hablaron un poco del arrepentimiento. Y fue cuando empecé a experimentar sobre cómo arrepentirse de lo que uno dice, de sus actos, que el Señor está con las manos abiertas y sus puertas están abiertas todo el tiempo para nosotros. Realmente entonces dije yo, desde ese instante, dije, pucha, si Cristo hizo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no lo obedecemos y no seguimos sus consejos? En el momento que se le enseñó, él aceptó, no pasó mucho. Creo que 2 semanas los misioneros le enseñaron y él ya tenía más de 3, 4 asistencias de ir a la iglesia. Un día en la noche tocó la puerta de mi casa y me dijo, te cuento, de este sábado al otro me bautizo. Cuando salí del agua, salí con una gran sonrisa que me pegaba de oreja a oreja. Desde ahí he cambiado bastante. La iglesia me ha ayudado en un giro de 180 grados. Yo nunca esperé un domingo estar con mi corbata, mi camisa blanca. Especialmente mañana domingo me toca bendecir la Santa Cena. Para mí es un privilegio hacer esto, porque va a ser mi primera vez en toda mi vida. Me doy cuenta que en esta vida todo hay un propósito. Tal vez yo en mi vieja vida no tenía ningún propósito. El propósito mío era vivir el hoy y que no me importe el mañana. Esta vez no. Ustedes poseen un testimonio. Compártanlo. No subestimen nunca la influencia trascendental que éste tiene. Pueden fortalecerse mutuamente. Tienen la capacidad de ver lo que otros no pueden. Si tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para sentir, les es posible extender una mano y rescatar a la gente de su edad.